Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Saji? ¿Cómo te encuentras? Gracias por acompañarme una vez más. Vámonos con otra lectura energética bajo tu signo en Sol, Luna, Ascendente. Y bueno, y también en Venus, si así lo conoces. Recuerda de pasar a tus signos en cada uno de estas energías para que así puedas completar la narrativa a nivel colectivo. Muy bien. Si la lectura no resuena contigo, obviamente esas son lecturas a nivel colectivo, a nivel grupal. Decide si es algo más personalizado. Mi información se encuentra arribita en pantalla. Recuerda de suscribirte y dale me gusta al video ahora para saber que estás lista para escuchar el mensaje. Y dos, para que me dejes saber si deseas más contenido bajo el signo de Sagitario. Muy bien. Así que, ¿qué vamos a estar observando en esta lectura? Vamos a ver situación amorosa, cuál es su situación actual, cuáles son los desafíos, dónde están tus fortalezas dentro de estos desafíos, energías futuros y vamos a ir empatando la narrativa mientras vayan saliendo las energías. Muy bien. Así que vamos a comenzar. Sagitario, ¿estás lista? ¿Listo? ¿Ya le diste a ese me gusta? Excelente. Comenzamos. Vamos a sacar 3 consejos angelicales de comienzo, siempre teniendo tu situación en mente, como siempre lo indico. Y vamos a ver. En primer lugar, si deseas revitalizarte, muy importante que tomes el tiempo para hacer ejercicios, conectarte con la naturaleza, conectarte con lo que fuese que te haga sentir viva o vivo nuevamente. ¿Me entiendes? Muy importante practicar la compasión interna. Muy bien. Si quieres cambio en tu vida, sí. Vamos a esperar a los cambios. De acuerdo a tus acciones, los cambios van, vienen, es parte de la vida. Muy importante que tengas la práctica usual de tener compasión contigo misma o contigo mismo. Permíteme un momento. Tengo a mi hija dándome un pequeño cafecito. Thank you, baby. A ver, gracias. Perfecto. Yes, go ahead and close the door. Excelente. Bueno, entonces, Saji, tengo por aquí muy importante el entender que tienes el poder, tienes la autoridad para poder calmarte cuando te sientas angustiada, te sientas irritada, ¿verdad? Así que toma estos consejos como lo que son consejos divinos para ti y reclamando tu poder, no permitas que ninguna experiencia capaz de fracaso que hayas estado sintiendo recientemente, no permitas que ninguna experiencia te haga sentir menos, ¿me entiendes? Así que es muy importante día a día reclamando tu poder. ¿Cómo lo puedes hacer? Hablándote de una manera compasiva, diciendo yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy abundante, yo tengo salud, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que tenemos esos 3 mensajes angelicales para ti. Vámonos con esas energías presentes. ¿Qué podemos ver para el signo de Sagitario? Cuando hablamos de amor, Sagi, ¿qué tenemos para Sagi en Sol, Luna o Ascendente? Comenzamos. Situación actual, ¿qué vemos para el signo de Sagitario? Ángeles de luz y de amor. Bueno, interesante. Pues mira, yo estoy viendo aquí, perdón, que se me mezcla el inglés con el español. Es posible de que estés a punto de liberarte de alguna situación o de algún patrón tóxico en tu vida amorosa. Esto puede ser una desvinculación de alguna otra persona que te estaba haciendo como que la vida imposible. Pudieses estar liberándote de esta situación, pero va a haber otra persona que va a estar interactuando contigo para poder ayudarte
en este proceso de liberación emocional. Es como que si tú estás abriendo tu corazón hacia otra oportunidad o hacia la visión de poder aceptar algo que realmente no funcionó o no era destino de que funcionara. También estoy viendo aquí definitivamente una superación de distintos desafíos, distintos retos diarios, retos semanales, retos mensuales. Todo esto es algún tipo de acumulación. Veo que anteriormente estabas un poquito trancado en cómo ciertas situaciones en tu vida no cambiaban. Y estoy viendo que poco a poco estas energías se están liberando a medida de que tú comiences a aceptar aquello que no funcionaba, que no era de ser. Cuando tú comienzas a aceptar eso y comienzas a decir, ¿sabes qué? Es lo que es. Si no funcionó, no funcionó. Me libero de esto. Cuando tú comienzas a aceptar esa energía que ya está ahí contigo, vas a ir recuperando tu poder nuevamente. Como decían tus guías inicialmente, tus angelitos, andas recuperando tu poder y recibiendo la claridad específicamente en asuntos de amor o en algún asunto que realmente tú dices, wow, este es el amor. Esto es lo que me llena en el momento. Muy bien. También estoy viendo algún tipo de cambio inesperado, alguna noticia inesperada que va a llegar a ti y déjame decirte que va a cambiar tu perspectiva hacia el bien. Esto es algo muy, muy positivo. Es una noticia que realmente estabas esperando, pero no le tenías como que mucha fe ni mucha esperanza de que te llegara este mensaje. Pues mira, aquí está la energía del as de pentáculos que te está indicando prepárate, porque lo que tú pensabas que ya no tenía respuesta, ya no tenía solución, pues ahora es el momento de darte esa solución. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estoy viendo aquí estos eventos. Hay un evento específico que va a ser algo que viene de sorpresa. Definitivamente va a ir en conjunto a lo que estoy viendo aquí. Un proceso de transformación en tu vida, es un proceso de cambio en tu vida. Y como todos sabemos, sin cambio no hay evolución. Sin cambio te quedas estancada. Sin cambio te quedas sin perspectiva. Entonces viene algún elemento de sorpresa que abre tu perspectiva sobre el amor. Así que prepárate para ir adaptándote a estos cambios con mucha valentía, con mucha aceptación. Estoy viendo aquí que tienes tú una capacidad bastante firme para poder crear la realidad que tú deseas, ya sea si eso es en el ámbito financiero o en el ámbito de amor. Yo estoy viendo aquí que tus guías están indicando tienes una capacidad para compartir no tan solo tu abundancia, sino también para compartir momentos felices con una persona de interés, una pareja, tu vida social. Yo estoy viendo aquí muchísima energía de cambio, la cual inicialmente te confundirán un poco, pero tú tienes esa templanza, tienes esa habilidad para poder balancearlo todo, equilibrarlo todo con mucha armonía. Así que siéntate con mucha seguridad interna, porque te veo aquí con mucha paciencia y te veo aquí vas a ir combinando tus energías de manera muy tranquila. Así que yo estoy viendo que cualquier argumento o cualquier situación que está produciendo esa discordia en tu vida amorosa o en tu relación, ¿verdad? Vas a ir encontrando primero la paz interior para que así puedas llegar a esa estabilidad emocional y así tomar la acción necesaria para ver el progreso en tu vida. Veo aquí muchos deseos que quieres, ¿verdad? De recibir
esa satisfacción no tan solo emocional, satisfacción física, esa intimidad que te hace falta. Y veo que todo esto se va a ir realizando poco a poco, porque veo que tú no tan solo deseas felicidad emocional, pero tú deseas vivir, tienes esos anhelos de vivir una vida plena, llena de alegría, y lo veo aquí. Así que mantén esa fe. Veo viaje, veo conexión con una persona especial, así que mantén esa fe, esa visualización en tus deseos, porque veo que poco a poco se van a ir realizando. Ahora, cuando hablamos de influencias o, ¿verdad?, de energías externas que pueden estar afectando tu vida amorosa, yo veo aquí a alguien que es una persona muy analítica, es una persona que tiene una mentalidad bastante lógica, es una persona que le presta atención a lo que es la inteligencia, sabiduría, y es una persona que puede darte algún consejo para que tu relación sea un poquito más sólida. Así que pendiente a una persona, puede ser signo aire, Géminis, Acuario, Libra, o alguien que esté proyectando esas energías. Te puede dar un consejito que te puede ayudar en tu vida amorosa, ¿ok? Así que mantente abierta para poder hacer esas preguntas y mostrar un poco de vulnerabilidad y así recibir el consejo, porque aquí hay una persona que está siendo divinamente guiada para ayudarte en este proceso. Muy bien. Entonces, estoy viendo aquí definitivamente, veo que andas, aquí hay celebración, amiga, amigo. Veo que vas a ir dejando atrás alguna etapa dolorosa, alguna etapa que ha producido mucha preocupación en tu vida. Esto se va a ir alejando. Veo aquí que como que recibes esa liberación, esta energía de como que, ay, por fin ha terminado un ciclo de dificultades. Así que veo aquí mucha sanación, así que prepárate para sanar. Prepárate para dejar atrás aquellas heridas del pasado, y definitivamente viene una personita para ayudarte y así empoderarte. Así que aprovecha el máximo de esta comunicación. Te invito a que escuches esta lectura frecuentemente cuando tú desees, muy bien, y así cada vez que tú escuchas esta lectura, tu espíritu te va a hablar de una manera distinta, muy bien. Así que si esta lectura ha resonado contigo, yo te invito a que te suscribas, a que le des me gusta, comparte el video, y vamos a proyectar visión. Hasta luego.